the world for the rest of the year, right? For sure, yeah, for sure. Definitely after after my landing in Dubai, a few days there, and then we are preparing Asia tour. But based on the things that they are happening right now in Latin America, sooner or later I'm going there as well. So yeah, pretty excited. Let's rock this. Hopefully we will see you here, Latin America, next year at the beginning, maybe. Yeah, for sure. Definitely, Asia is for sure the first thing I need to manage. I already did one trip before. I was in the Philippines, Korea, and part of the team, they went to Vietnam. So my next tour is gonna be much more bigger because there is so many groups out there that at least we need to visit a few of them, or we go to one location so we can meet in person. Nice. And just for Asia, I will need for at least a month or two. Great. Yeah. Domen, first of all, I would like to thank you for having this space with us, for taking the time, to create this room and have the time to spend with us a few minutes in order to just know a little bit more about the project. We already know about the project. Actually, we are so committed with the project. We are so in love with the project. But the idea is just, know those details that maybe don't are exposed publicly often. Know a little bit more about the tokenomics and maybe some updates. But first of all, let me introduce my team, our team. We are here representing the whole Latin America. We have people from Mexico, from Peru, from Colombia. Though they are the most talented, brilliant, and dedicated people. And I love so much to work with them. Let me introduce our team here. Yuli, yes, please. From Colombia. Yuli, Domen. Hola, Domen, un placer conocerte. Encantada de que estés aquí acompañándonos el día de hoy. Bienvenido siempre a nuestra comunidad. She just said she's so happy to meet you. She's as well so happy to share this time with you today, and feel more than welcome to take part of our community. Okay. Thank you. And we have here as well Juan. Domen, good morning from Colombia. Good afternoon, wherever you are. Nice to meet you. It's been a pleasure to be a part of this team. With Federico and Julie, we've been working together for quite some time already. It's a pleasure to be part of the Ultron and Mavie project. We've been participating in all of your trainings. As a matter of fact, don't forget, when you come to Latin America, you owe me a bottle of wine. Don't forget that one. The question of wine. It was for the blockchain. Remember that you were doing a training and you asked, does anyone know about 𝗏𝗏𝗏? 𝗏𝗏𝗏. Now I remember. Yes, now I remember. Formula One, Ferrari. Yeah, correct. Yeah, when you see me on the street, just say, "Hi, you owe me a bottle of wine." Yeah, no problem. Only on one condition. Yeah. We drink that bottle of wine, the four of us together. Nice. It's not even enough for me, so I think it should be no problem at all. All right. Okay. It's a pleasure to meet you, Domen. We are very happy to be involved with the project. We are strongly working with the Latin American community, and we hope to make this project grow the way it's supposed to grow. And we're very pleased with what's taking place. And we're very grateful with all you're doing and all your cooperation with all of us. So it's a pleasure to meet you, and thank you for everything that you share with us every day that we have the opportunity to attend your trainings. Thank you very much for nice words, but it's very simple. Yeah, the project is so strong when the team is strong. So me without the team, or team without the real product, it's useless. So I think just hand in hand, we can achieve a lot. We already did a lot, but this is just the beginning. All I can say, this is just, let's say it's a good start, but nothing more than that. Nice. Amazing start. Finally, welcome Virali, our sponsor. It's a pleasure to have you guys. Hey, bro. How's it going? So there's the man. Yeah, there's the man. Right Everything is awesome. Looking forward for the big events coming up in October and November. Everything is on track.
super excited about our progress. We did an interview with 𝗕𝗵𝗰 CEO a couple days ago, Leonard Arendt. It's already uploaded. I don't know if you saw it or not yet, but it was awesome. And I can give you also today a little summary of it. Well, finally, I got as well some people from Mexico, Valerio, Tito from Bogotá, Colombia, okay, as well. Leo Carmel is there. Leo, ¿está Leo ahí, Tito? I'm here. Hola, Leo. You want to say something? Feel free to do it. Hi, guys. I am one of the newest guys of in the project. I really congratulate you for everything that you are doing and for all the Latin American team. Let me see you. Okay, now I can see you. Now I can see you. And Domen, thank you very much for your time, and all of people that are in the room now. Okay, let's give the voice to the people who knows more than me. Thanks, Leo. Appreciate your collaboration, your help, and your participation in the project. You're more than welcome as well. Okay. Leo speaks as well. What other languages do you speak? Hebrew. Hebrew. He speaks Hebrew as well. Okay. Bueno, I'm gonna be doing like the forward and back translation. Maybe one at the end as well. He can just give us a hand if we need so. And the whole idea, guys, is we got it here today to share some details about the project. This is not going to be a presentation itself. It's going to be more on the way, like having some details, the whys of the project, which is actually so important. Why Ultron is going to play a huge part in the market in the upcoming months. What is so relevant to understand his vision? Okay, its vision. Okay, the purpose, the mathematics and the tokenomics behind it, because that's pretty much the engine, okay, about the future of the project, and get those words from Domen itself, and as well maybe some part of his personal history with crypto, and any updates we will be more than pleasant to hear directly from him. And as well, as 𝗵𝗏𝗆 says, he just made that recent interview with the guy from 𝗕𝗵𝗏, which actually is very awesome. I just watched it, and I know he should be so excited about, you know, having the vibe about the mathematics, the technological stuff, and the integration of everything. Okay, so I'm gonna translate this part for our community, and from that part we can just continue, Domen. Okay. Bueno, muchachos, acabamos de darle la bienvenida a Domen. Acabamos de hacer una breve introducción de algunas de las personas que nos acompañan. Bienvenidos todos. Estamos hoy para compartir ciertos detalles con Domen, que es el CEO de ventas de Mavie, y también con 𝗵𝗏𝗆, que está precisamente en Dubái. Él acaba de hacer una entrevista recientemente al director, a la persona detrás de 𝗕𝗵𝗏𝗆, que es la compañía que desarrolla los metaversos. Vamos a hablar de eso al final. Y respecto a lo que Domen nos va a compartir hoy, vamos a hablar acerca de algunos detalles del proyecto, sobre todo de la visión, la matemática, la economía, que sí, algunas noticias, no es una presentación como tal, y pues vamos a estar haciendo entonces esa traducción in between. O sea, ellos van a hablar en inglés y vamos a ir traduciendo en español para perfecta claridad de todos. ¿Listo, Racel? Ok. Bueno. Let's do it, my friend. You're more than welcome. Okay, let's go sentence by sentence. I will not give you a lot of work, and let's speak on a simple way. So that's it, yeah, okay? Ya, vamos a ir parte por parte, vamos a ir traduciendo, digámoslo rápidamente, cada 10-15 segundos para que sea fácil de comprender y que todos llevemos el hilo de la participación del Zoom. Correct. Okay, so Domen 𝗍𝗏𝗆 and I joined Mavie team about 6-7 months ago, okay? Él básicamente se incorpora a Mavie alrededor de hace 6-7 meses atrás. I am not a networker. Very, very important information. Una información muy importante, él no es un desarrollador de redes. But when I was a little kid, I tried something, but let's say in 2 projects, I was very disappointed because the company didn't deliver what they promised. Cuando estaba más joven, pues de pronto se involucró en 2 proyectos, pero terminó siendo de cierta manera muy defraudado porque las compañías nunca entregaron lo que habían prometido que iban a entregar. That's why I was already in 2016 in crypto. Por eso fue que se metió desde el 2010 y algo en cripto 100%. I bought my first Ethereum at $3. Y compró el primer Ether a $3. Wow. And Phantom at 5 cents.
Y Phantom a 5 centavos de dólar. So at that time, I already know that layer one blockchains are the only way to have a long-term business model and to make a huge gains. Me hubiera gustado saber que comprar monedas blockchain de primera capa definitivamente a largo plazo, mediano largo plazo, iba a ser donde definitivamente se iban a ver las grandes ganancias y el buen potencial. Now, why I joined Mavie Forces or Mavie Global? Ahora, ¿por qué me involucro? ¿Por qué decido unirme a Mavie? I know the COO of Ultron for a long time. Porque conoce el CEO de Ultron por mucho tiempo. His background is, let's say, blockchains on a government level. Let's say like this. Y digamos que la educación o la formación que trae esta persona es la tecnología blockchain a nivel de programación y de gobernanza, a un nivel así como tal. Dejémoslo ahí. And when he told me that they will create a normal blockchain, open public technology, he asked me if I can help Mavie to present this great and amazing blockchain worldwide. Entonces, cuando básicamente esa persona le dice a él que él va a hacer esa blockchain, lo que es la blockchain de Ultron, y le pregunta a él que si estaría dispuesto a presentarle la oportunidad a Mavie para que obviamente de cierta manera el mundo la conociera. We started approximately 2 months before the mainnet launch. Comenzaron alrededor de 2 meses antes de que el lanzamiento fuera de la... At that time, there was 2,500 people in Mavie. Y en ese momento, atención, eran alrededor de 2,500 personas únicamente en Mavie. And we have a daily signups 5 to 10. Y teníamos unos registros diarios que iban entre más o menos 10 a 15. No one believed that the layer one will come alive. No one believed. Nadie creía que la blockchain iba a llegar a estar funcionando. And then the 1st of June came. Y después llegó el 1 de junio. And the blockchain and the block explorer were live. Y la blockchain y el explorador de transacciones y de bloques salió para el mundo. At that time, I remember that some of the people say, okay, it looks nice. It looks nice. This was the only comment. Y recuerdo muy bien que en ese momento el único comentario que recibíamos de la gente era, luce bien, luce bien. At that time, we have approximately between, let's say, around 50 signups per day in Mavie. En ese momento, digamos que alrededor en Mavie teníamos de 50 registros al día. Correct. Then we had event in Zagreb, the first event for the leaders with 100 people. At that time, it was around 12,000 signups in Mavie. Después tuvimos el primer evento en Zagreb, un evento para quizás los primeros 100 grandes líderes, y pues ya ahí, digamos, tuvimos un crecimiento de más de 12,000 personas en Mavie. At that time, the Ultron was putting the bridges on top of their layer one. Y en ese momento, pues Ultron estaba dedicado a construir los puentes, ¿sí? En la Layer 1, en la capa 1. Yeah. The bridges, they need, I think, 8 weeks to implement everything. That's why we were late with the swap. Entonces los puentes toman alrededor de 8 semanas para poder, digamos, estar terminadas completamente, y por eso fue que se demoró, digámoslo así, la salida al mercado del swap. And because we are dealing with the real technology, como en realidad estamos enfrentándonos y lidiando con tecnología de verdad, sometimes it takes a little bit longer. Algunas veces toma más tiempo de lo planeado. And then the DEX come. Y luego sale el DEX, el intercambiador descentralizado. And this was the game changer. Y esto cambió el juego completamente. We travel to, before that, we travel to Dubai. Antes de eso viajamos a Dubái. To meet one of the teams. Para conocer uno de los equipos. And from that on we explode. Y de ahí esto se explotó. Right now we are present in more than 80 markets. Ahora estamos presentes en más de 80 mercados. We are closing 80,000 people. Estamos más o menos cerca de 80,000 personas. And we have between 2,000 and 3,000 signups per day. Y actualmente, diariamente, tenemos más o menos entre 2,000 y 3,000 registros por día. Now, and what is interesting? Y lo que es interesante. We are working with 3 months and 13 days young blockchain. Y estamos simplemente trabajando con una blockchain que apenas lleva 3 meses y unos días de haber salido al mercado. Where we will be 1 year from now. Imagínense a dónde vamos a llegar con esto. Where we will be 5 years from now.
¿En dónde vamos a estar en 5 años con este proyecto? And first time in our life, we have a possibility to participate from day one. Por primera vez en nuestra vida tenemos la posibilidad de participar en proyectos como estos desde el día. I speak on a daily basis with the groups between 50 to 1,000 people. Habitualmente hablo todos los días en los grupos entre 5 a 1,000 personas, 5,000 personas en los grupos. And after every presentation, Y después de cada presentación, in the end, al final, pure silence. solo silencio. Because people understand. Porque la gente entiende. They don't understand the technology, but they understand the concept. Ellos quizás no entiendan la tecnología, pero entienden el concepto. They see what Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, and others achieved. Ellos han visto lo que Ethereum, Binance, Avalanche y otras cadenas han visto. And they know that this is a big opportunity for each and everyone. Y ya saben que esta es una muy grande oportunidad, pero para todos nosotros, para cualquiera. We started at 1 cent. Comenzamos a $0.01. I remember when the DEX was launched, Ultron Swap. Me recuerdo cuando el exchange salió, el DES, el descentralizado. It was a pump to around 5 cents and the price fall down to 2 cents, 2.3 cents. Me acuerdo que el precio se pumpió alrededor de 5 centavos de dólar y volvió a caer alrededor de 1 o 2 centavos de dólar. And people say, okay, this is good. Y la gente dijo, bueno, esto está bien. But I remember that we start to have between 500 and 1,000 signers per day. Y me acuerdo que empezamos a tener entre 500 a 1,000 registros diarios en ese momento. I know that if we will work hard during the summer, when majority of the people is on holiday, yo sé que si trabajamos duro en el verano, cuando la mayoría de la gente está en fiesta, está por fuera, está disfrutándolo, we will hit the momentum in September. Le golpearíamos o daríamos el momentum definitivamente en septiembre. With more than 3,000 signups. Con más de 3,000 registros al día. And we achieved this. Y lo hemos logrado. Actually, the numbers are going faster than I thought at the beginning. En realidad les comparto, los números están siendo más rápidos y más agresivos de lo que yo pensé desde el principio. In June, our goal was 100,000 people in Mavie. En junio nuestra meta era tener 100,000 personas en Mavie. We will have 100,000 people in Mavie in the next 2 weeks. Y vamos a llegar a 100,000 personas en Mavie en las próximas 2 semanas. By the end of the year, $250,000. Para el final del año, 250,000. But this is possible just with one reason. Esto solo es posible por una sola razón. Because it's a real project. Porque es un proyecto real. All the presentations when I am presenting all the presentations, cuando yo estoy haciendo las presentaciones, I don't speak about any vision. Yo no hablo acerca de ninguna visión. I'm not promising anything. No estoy prometiendo nada. The only numbers that I put are on the one pager where this project can go. Los únicos números que yo pongo es en ese PDF de una sola página donde dice a dónde podrán ir quizás los números. I think it's important to understand that when we speak about where this project was 2 years ago, 1 year ago, and where is right now. Creo que es muy importante cuando nosotros hablamos dónde estaba este proyecto hace 3 años, dónde estaba este proyecto hace 1 año y dónde estamos ahora. I think this is much more important than creating some kind of hype. Creo que eso es mucho más importante y más relevante que crear tal vez un impulso o ese movimiento o esa fuerza o ese, digámoslo así, ese momentum. The only thing that we need to see is delivery from Ultron. Lo único que nosotros realmente necesitamos ver es las entregas de lo que Ultron está haciendo. And they are doing this amazing. Y de verdad lo están haciendo de una manera increíble. Regarding the social media presence, they are every day stronger. Acerca de nuestra presencia en las redes sociales, cada vez es mucho más fuerte. There is a lot of videos, a lot of social engagement. There is a lot of activities from the Ultron site as well. Y también hay muchísima actividad desde la parte misma de Ultron en ese sentido. Regarding the listing, the CoinMarketCap was the game changer for sure. Absolutamente, el listamiento en CoinMarketCap cambió completamente la escena. One day before CoinMarketCap, it was CoinGecko. Un día antes, recuerden, de que saliera en CoinMarketCap, fue CoinGecko quien listó el proyecto. The third day was Chainlist.
El tercer día ya era Chain List, que estaba listando el proyecto. 2 days later, it was 𝗘𝗵𝗯. Después 2 días de 𝗕𝗵𝗯. And also at that time, Crypto.com start to track our price. Después empieza Crypto.com a seguir nuestro precio. The next one was Coinbase, the biggest exchange in US. Después viene Coinbase, el exchange más grande en los Estados Unidos de América. And the biggest surprise was Binance. Y la gran sorpresa fue Binance. I remember it was Saturday morning. I was in Croatia. Yo me acuerdo que era el sábado en la mañana, yo estaba en Croacia. I wake up, Me desperté, watch my phone. miré el teléfono, We have one group with the guys, miré un grupo con los muchachos and there was just a link. y había un link. Binance.com/price Ultron. Y decía Binance.com/precio/Ultron. I will never forget this moment till the rest of my life. Nunca olvidaré ese momento en el resto de mi vida. So when the biggest guys are watching us, Entonces, cuando los grandes muchachos nos están mirando, that means that we are doing something good. significa que estamos haciendo algo bien. It's just confirmation that we are on the right way. Simplemente es una confirmación que estamos en el camino correcto. Now, by the end of the year, Ahora, para el final del año, we are preparing 2 tours. estamos preparando 2 tours. The first one, it's European one, small European one. El primero es un tour corto en Europa. I would do it more, but I really don't have time. Quisiera o pudiera hacer más, pero en realidad no tengo el tiempo. And so the first one, it's Europe tour, and the second one, it's Asia. Y el segundo es Asia. I believe Creo that in the next 12 months, que en los próximos 12 meses, Asia will provide more than 90% of the volume. creo que Asia va a proveer más del 90% del volumen. If you are in Asia, you are everywhere. Si tú estás en Asia, tú estás en todo el mundo. Why? ¿Por qué? Because just China, 1.6 billion. Porque mueve más o menos 6.5 billones. India, 1.4 billion. India, 1.algo billones, 1.4 billones. In a network marketing industry, En la industria del network marketing, if you watch the whole US and Korea, si tú miras todo el mercado de Estados Unidos versus el coreano, they are the same. son lo mismo. So Asia is very strong. Entonces Asia es muy, muy fuerte. And this will hit, I will not use this word, but it's gonna be interesting. Pues no me atrevería a discutirlo, pero creo que va a ser muy, muy interesante. Wow. Yeah. Now, regarding the Latin America, Ahora, acerca de Latinoamérica. to be honest, I start my first conversations from Friday on. Para ser honestos, empezamos las primeras conversaciones apenas este viernes, But it is growing very, very fast. pero está creciendo a pasos agigantados. You need to understand that this is one of the first groups that it will open the whole Latin America. Necesito que entiendan que este es uno de los primeros grupos que se abre completamente para Latinoamérica. And what is important is, Y lo que es importante es, let's say our top 3 earners in Mavie, digamos que, por ejemplo, en el top 3 de los que más ganan en Mavie, they work with us 5 months. vienen trabajando con nosotros apenas hace 5 meses. They're earning between 50 to 150,000 a week. How much, sorry? Between 50 to 100,050 a week. Están haciendo básicamente entre 50,000 a 100,000 dólares a la semana. But they start in Europe. Comenzaron en Europa, ellos. There is no Asia right now on board and so on. Y todavía Asia no ha llegado cerca a esos números. Now, some of you on this call Ahora, algunos de ustedes en esta llamada will have the same number in the next 5 months. pueden llegar a tener los mismos números en los próximos 5 meses. The only question is, La única pregunta a hacer es, how much time and hard work you will invest to promote this blockchain in your country and in your continent. ¿qué tanto trabajo y dedicación y esfuerzo vas a poner para promover de la mejor manera este proyecto en tu localidad, en tu país, en tu región?
When I start with the presenting of Ultron several months ago, Cuando yo comencé presentando Ultron algunos meses atrás, in the end of every presentation, al final de cada presentación, I always tell them, this project will happen with us or without us. este proyecto va a continuar con nosotros o sin nosotros. And people were smiling. Y la gente se reía. Now, all these people that they were smiling, Ahora, toda esa gente que se reía, they are buying now NFTs when the price is around 10 cents. están comprando muchas NFTs, compraron muchas NFTs cuando el precio estaba alrededor de 10 centavos. We prove each and every one Le probamos a cada uno de ellos that we are here, que estamos acá, we are going to be here 5 years from now and 10 years from now. que vamos a estar 5 años de ahora, vamos a estar, y 10 años a partir de hoy también vamos a estar acá. So if I simplify the whole first, let's say, first conversation or first topic, Sí, entonces, si fuéramos a hacer un resumen de esta primera parte de la conversación, we are expanding very fast. estamos creciendo muy rápido. I know that we are not perfect regarding the technology about Mavie because we are expanding so fast. Sé que no somos perfectos, lo entiendo perfectamente cuando se tiene que ver el tema de tecnología y la interacción de pronto con Mavie, pero entiendan, estamos creciendo muy rápido. And I promise we will never gonna be perfect. Y se los prometo de una vez, nunca vamos a ser 100% perfectos, But if we would be perfect, pero si somos perfectos, we would have all the presentations, vamos a tener todas las presentaciones, we would have all the translations, tendremos las traducciones a todos los idiomas, we would have thousands of videos, tendremos miles de videos we will already have 10 million people in Mavie. y vamos a tener más de 10 millones de personas en Mavie. This is the process of the growth. Ese es el proceso del crecimiento. When everything is gonna be available, at that time, the project is done. Y obviamente, cuando todo esté así en ese nivel, que todo esté disponible, es porque el proyecto ya se hizo. Now, based on the calls that I have it last week with Latin America, Ahora, basados en las llamadas, en las interacciones que he tenido con la gente en Latinoamérica, I'm sure that I'm gonna come here. I'm gonna come there. estoy más que seguro de que terminaré allá. Voy a ir allá, claro que sí. We can make a bet. En realidad, si quieren, podemos hacer una apuesta, podemos apostar. The first 3 countries with more than 1,000 signups, I will come there. Very simple. De que, muy sencillamente, los primeros 3 países que tengan más de 1000 personas registradas en Mavie, allá voy a estar. And we will have event there. Why not? Y allá estaremos, claro que sí, porque you can count on that for sure. We are coming, and also Vitaly will come for sure. Absolutely. Y Vitalik también iría, claro. Okay. Now you know a little our background, how we start. Bueno, ya hablamos un poco de cómo comenzamos, de cómo ha sido el principio. Now let's go more on a technical side. Vamos entonces un poquito más al lado técnico. To understand the tokenomics and how much coins, how many NFTs, how much for the team is in general, so we'll understand what is true unique about this tokenomics, okay? Bueno, para que entendamos un poquito acerca de por qué este proyecto es único, vamos a hablar entonces acerca de la token economía, la economía, acerca de cuántas NFTs hay, cuántas monedas son, cómo se distribuye, cuántas se va a llevar el equipo. Can you give me as a co-host? Absolutely. My bad. Yeah. Okay, now you can hear me. So let's go like this. Okay, so one of the questions that you will have, it's most common, it's why do you have so many coins? Una de las preguntas más comunes que estoy seguro reciben es ¿y por qué tienen tantas monedas? Now, if people will read the tokenomics, si la gente se toma el tiempo de la token economía, then these questions wouldn't be anymore because the answer is very, very simple. Esta pregunta jamás va a volver a salir porque la respuesta es muy, muy simple. 50 billion, it's maximum coin supply. 50 billones es el supply máximo que vamos a tener de monedas. Initial coin supply that you will see on a coin market cap, it's 4 billion. El inicial, el que tú ves directamente en CoinMarketCap es alrededor de 4.3 billones de monedas. Now, these 50 billion coins, ahora, estos 50 billones de monedas, it is distributed. si se distribuyen,
55% for the NFTs. Irían así, 55% para las NFTs, So this is approximately 27 billion. alrededor de 27 billones de monedas, 10% for the team. 10% para el equipo. The coins for the team are fully locked, 2 years and 2 years wasting period. Esas monedas están atrapadas, cerradas, encerradas mínimo por 2 años y tienen un calendario de vesting de 2 años. And 35% for the ecosystem. Y 35% para el ecosistema. So 50 billion, it's split among all these 3, let's say, pools. Entonces digamos que esos 50 billones se distribuyen dentro de esas 3 secciones, dentro de esos 3 pools. Now let's take a look this 55%. Ahora, démosle una mano, démosle una revisión a este 55%. We have 9 NFTs. Tenemos nuevo tipo de categorías de NFTs. 100, 300, 500, 1,500, 5K, 12K, 30K, 100,000, 300,000. Bueno, la de 100, la de 300, 500, 1000, 5000, 12000, 30,000, 100,000 y 300,000. Now, for 100 USDT NFT, it is reserved 14% out of total 55. Ahora, para la primera categoría, la de 100, tan solo está reservado el 14.55% de todo lo reservado para las NFTs. Correct. Now, for 300, 18%. Ahora, para la de 300, for 500, 22. Tenemos 18, para la que sigue tenemos 22. 1,514. Para la de 1000, alrededor de 14%. 5K, just 8%. 5000, solo el 8%. 12,007. 12,000, alrededor del 7%. And 30,000, 100,000, 300, just 5% for each NFT. La de 30, la de 100,000 y la de 300,000, alrededor del 5% por cada una de esas categorías. So, if we put all these numbers together. Ahora, si sumamos, agregamos todos estos números juntos, estos que estoy señalando, 85% of the coins is reserved for the NFTs 12,000 and below. El 85% de las monedas están reservadas para la NFT de 12,000 hacia abajo. So that means that we don't have whales in this project. Sencillo, significa que nosotros no tenemos ballenas en el ecosistema en este proyecto. If you want to have a long-term business model, get rid of the whales. And company did this here on a simple way. Ahora, si tú quieres tener realmente un proyecto a mediano o largo plazo, tú tienes que deshacerte sí o sí de las ballenas. Y el proyecto ya lo hizo simplemente distribuyendo el 15% de esa participación en las categorías más altas. Now, 10% of the coin is for the team. Ahora, el 10% va para el equipo. They have 2 years lockup period and 2 years wasting period. En el cual tienen un bloqueo, congelamiento de esas monedas por 2 años y un calendario de vesting de esas monedas de 2 años. The last 35%, it is reserved for. Ahora, el último 35% está reservado para Validators, 11%. validadores, el 11%. Developer incentive program. So for all the future projects that they will come and build on top of Ultron, 70%. Ahora, un 17% está desarrollado o está dispuesto, separado para la categoría de incentivos a desarrolladores. Esto es para las personas en un futuro que van a crear proyectos dentro de Ultron. Este porcentaje está distribuido. This will start at the beginning of the next year. Esto comienza a entregarse desde el principio del año entrante. And liquidity and treasury, 71%. Y para la liquidez y el tesoro tenemos alrededor del 71%. Now, we all know that from tomorrow on, this 100 NFT goes out. It's end of pre-launch phase. Ahora, recuerden, y todos lo sabemos, que a partir de mañana temprano, prácticamente esta primera categoría ya no va a estar más disponible. Es el final del lanzamiento alfa del proyecto. The remaining coins in this NFT, Las monedas que queden reservadas en esa categoría they will go here, liquidity and treasury. irán al tesoro y a la liquidez. This liquidity and treasury, it's very important. Esta parte de la liquidez y el tesoro es muy importante For all the future listings. para todos los listados al futuro. If you want to be listed on a decentralized or centralized exchange, Porque si tú quieres estar listado en un exchange centralizado o en uno descentralizado, you as a company, tú como compañía you must provide the liquidity. debes proveer la liquidez.
you must provide ULXs and USDT, Bitcoins, Ethereums, or whatever you want. Tienes que proveer las monedas ULX, los Ether, los Bitcoin o los USDT para el tradeo de esos pares, de lo que tú quieras en esos lugares. So, if we simplify the whole tokenomics, entonces, si sumarizamos, si hacemos un resumen rápido de toda la token economía, 55% is reserved for the NFTs and the rewards. El 55% está reservado para las NFTs y las recompensas. 10% for the team. 10% para el equipo. And 35% for the ecosystem. Y 35% para todo el ecosistema. In the future, en el futuro, we will have, vamos a tener, let's say, how many coins left inside of all these pools for all these NFTs. Vamos a tener una visualización, digámoslo, de cuántas monedas quedan disponibles en cada categoría de las NFTs para que todos las podamos apreciar. So when someone will buy the NFT, entonces cuando alguien compre la NFT, you will see that the quantity remaining coins are less until they are sold out. Entonces vas a ver, cuando alguien compre una NFT, cuántas monedas van quedando menos, hasta que vea que se extinguió, se agotó. Let's say for a normal user, this is very important. Digamos esto de esta manera porque para un usuario del común, un usuario normal, esto es muy importante. Now, the quantity of the coins that they are going out today, porque la cantidad de monedas que, por ejemplo, están saliendo hoy, están entregándose hoy, is 10 times smaller than it was 3 months ago. Son 10 veces menos de las que se estaban entregando hace 3 meses atrás. Why? ¿Por qué? Because the price is 10 times higher. Porque el precio es 10 veces más alto. So, based on my opinion, entonces, basados en mi opinión, we will never have 50 billion coins out. Nunca vamos a tener 55 billones de monedas afuera. Never. Nunca. When we will reach, let's say, $1, porque, por ejemplo, cuando lleguemos a $1, supongámoslo, there will be 100 times less coins inside of the NFT than at the beginning. Va a haber, por ejemplo, 100 veces menos monedas en la NFT que había al principio. Correct. Correcto. Now, I think we simplify the whole tokenomics. Yeah, I hope you understand it. Bueno, espero de esa manera hayamos de cierta manera entendido un poco de la token economía. Domen, just wait a second, just a simple question regarding the tokenomics itself as well. Yeah. Can you tell us something about, in like English words, how the buyback and the deflationary mechanisms take a part as well in the whole project? Le acabo de hacer una pregunta que estamos hablando precisamente de la token economía, que nos hable un poquito acerca de los mecanismos deflacionarios, porque eso influye también en el precio y en la token economía. Okay. Now, we will start with the buyback, okay? Vamos a comenzar con lo que se llama el buyback, la compra repetitiva o la recompra, por así decirlo. Now, let's say that Ultron project, what is unique about Ultron project? Let's go at the beginning. Bueno, volvámonos entonces al principio, hablemos acerca de qué es lo que lo hace Ultron diferente. We will have one single currency. Tenemos una sola moneda. For all the native applications. Para todas las aplicaciones nativas. For example. Por ejemplo. I will share you 𝗘𝗶𝗾𝗰. Voy a compartirles aquí en 𝗘𝗶𝗾𝗰. I will click on a sector chains. Voy a darle clic aquí en la parte de las blockchains. And I will click on Ethereum. Vamos a ver Ethereum. So for the all 18 projects you see here. Por los 18 proyectos que alcanzamos a ver dentro de Ethereum. You need Ethereum for the gas fee. Necesitas Ethereum para el costo de la transacción, para el fee. But you need 18 tokens. Y necesitas entonces también 18 monedas para cada uno de esos proyectos. O en cada uno de ellos. Because each and every project works for himself. Porque cada uno de ellos trabaja por sí mismo, tiene su moneda. Son 18 productos, entonces cada uno tiene una moneda de 18 monedas. So, on a Uniswap, you need Uni token. Por ejemplo, en Uniswap necesitamos el token Uni. On Aave token. En Aave necesitamos el token Aave. In Sushi, you need Sushi token. En Sushi necesitamos el token Sushi. Majority of the money on this project stays with this platform. Ahora, entendamos esto. La mayoría del dinero de estos proyectos se queda ¿en dónde?
en esos tokens, en esos proyectos. One question for you. Una pregunta para ustedes. What does a normal Ethereum holder has from all this application? What does he have as an Ethereum holder? What does he have like What kind of benefit? What kind of benefit? Okay. Ahora la pregunta es, un holdeador, un tenedor, un poseedor de Ethereum del común y corriente, ¿qué tiene que ver con algo de esos 18 proyectos? ¿En qué le interesa? Nothing. He doesn't have Nada, nothing. nada, no le interesa nada. Just the transaction fee that goes to the miners, now to the stakers in Ethereum in the next 18 hours. Ahora, con solo las transacciones que van ahora a los poseedores, no a los mineros, a los poseedores, en lo que va a pasar en las próximas horas. But a normal Ethereum holder, he has got nothing. Un holdeador, un poseedor normal de Ethereum, pues no tiene nada que ver. Now, let's say, imagine 2 years from now. Ahora, imaginémonos, por ejemplo, 2 años de ahora en adelante, en el futuro. This is 𝗵𝗿𝗏. Este es 𝗵𝗿𝗏. This is Ultron chain. Este es la red Ultron, blockchain. And this is 18 native applications from Ultron. Y estas son 18 aplicaciones o productos, pero desarrollados nativamente por Ultron. One single currency for all the applications. Una sola moneda, pero por todas esas aplicaciones. So imagine how big demand it will be for the transaction fee, for all the applications, for everything. Entonces imaginémonos cuánto va a ser la demanda para las transacciones, el fee de las transacciones, para las aplicaciones, ¿a cuánto puede llegar la demanda de la moneda? Now, but what is beauty about this project? Ahora, lo que es maravilloso y bonito de este proyecto, that majority of the profit from all these native applications es que la mayoría de las ganancias de todas estas, por ejemplo, futuras aplicaciones, the company will buy coins back and burn them. la compañía va a comprar las monedas y las va a quemar. Now let's take a look how this look like. Ahora miremos esto cómo es que se ve. We are on ulxcan.com. This is our blockchain explorer, block explorer. Estamos en el explorador de nuestra cadena de bloques. Here is the address. Esta es la dirección. That majority of the swap fee it is collected. Donde se reciben la mayoría de los fees de las transacciones del swap, donde se reciben. From the swap, yeah, correct. Now, if you are owner of the PancakeSwap, if you are the owner of the PancakeSwap. Ahora, por ejemplo, si tú fueras el propietario, el dueño de PancakeSwap, you give certain percentage for the liquidity and certain percentage in your pocket. Tú obviamente vas a dar cierto porcentaje para la liquidez y cierto porcentaje para tu bolsillo. Now, Pancake is making millions and millions of dollars every month. Ahora, PancakeSwap solo está haciendo millones y millones de dólares cada mes. Now, let's go to the Ultron's case. Ahora, vamos entonces al caso que estamos hablando, al que nos corresponde el Ultron. Who's the owner of the applications? ¿Quién es el propietario de las aplicaciones? Company. La compañía, el proyecto. So, the profit, it will not go to the company. Entonces, las ganancias no van a ir a la compañía. But it will go on all that kind of addresses. Pero va a ir en todo este tipo de direcciones. And here you have 32,000 fees already collected that in the next days, the company will live release them on the exchange. Y aquí estamos viendo alrededor de unas 32,000 transacciones de lo que se ha hecho en esas transacciones, de que la compañía, desde que está viva, la blockchain, ha recibido de los fees de esos swaps. That means that all this money will go on the exchange, buy the coins, and burn them. Esto significa lo siguiente, que básicamente todo este dinero va al exchange, al DEX, compra las monedas y las quema. So more people will swap. Entonces, entre más gente intercambien, hagan el swap. More demand, more burning mechanism. Más demanda para el mecanismo de quema. And this will happen with all the native applications. Y esto sucede con todas las aplicaciones nativas. Here you have 32,000 transactions. Aquí tenemos más de 32,000 transacciones. In 1 month. In 1 month, in just one application. No. 1 month, just one application, yeah. En un mes, en una sola aplicación. Awesome. Correct.
the game changer for me. Ahora, lo que cambia el juego, lo que parte la historia, para mí, are two applications that they are coming. son dos aplicaciones que vienen en camino. Yeah. The first one, it's Lotto Day, La primera es la lotería Lotto Day, the biggest blockchain lottery worldwide on the blockchain. la lotería más grande en el mundo desarrollada en una blockchain. First day jackpot, 1 million USDT. El primer día, el jackpot, el premio grande va a ser de 1 millón en USDT. USDT, right? You say always USDT. Yeah. Always USDT. Because in order to avoid fluctuation, right? Yeah, people like money. People Yeah. like money. Ese, I like money, yeah. ese premio se paga es en USDT para evitar fluctuaciones, es en USDT. Okay. Yeah. One ticket costs 3 USDT. Un tiquete vale $3, Tether. Now, 10% of every ticket sold, Ahora, el 10% de cada tiquete vendido this is 30 cents. son 30 centavos. You will see that kind of transactions that they are happening on the swap. Van a ver también el mismo tipo de transacciones que acaban de ver cuando les compartí las transacciones de quema del swap. Now, that means 10% of $3, it's 30 cents. Eso significa que el 10% de $3 son 30 centavos. Now, because this is the biggest lottery in the world on the blockchain, Ahora, como se trata de la lotería más grande en el mundo blockchain, I believe that we will have a big media attention. creo fuertemente que vamos a tener muchísima atención de los medios, mediática. Now let's say that we have the first day 100,000 people. Digamos que el primer día, por ejemplo, llegan tan solo 100,000 personas. And 100,000 people multiply by $3, it's 300,000 volume. Ahora, 100,000 personas por una tarifa de $3 cada uno son $300,000. How much is 10% out of 300,000? ¿Cuánto es el 10% de esos 300,000? 30,000. 30,000. Buy the coins 30,000 que van a comprar monedas and burn them. y quemar esas monedas. And let's say that today there is not a winner for this lotto. Y digamos que, por ejemplo, hoy no hubo ganador de esa lotería. Tomorrow jackpot 1.2 million. Para mañana va a ser de 1.2 el jackpot. 150,000 people play. Ya no van a jugar 100,000, sino 150,000. This is 500,000 of volume. Esto es medio millón en volumen. And 10% of top, Y el 10% de eso, 50,000 burning mechanism. $50,000 al promedio, van a ir a comprarse ni a quemar. And so on, and so on, and so on. Y así, y así, y así, y así, y así sucesivamente. The first day, the first day is going to be only the first day is going to be $1 million, and then it's like a 200,000, something like that. Yes, the jackpot, it's 1 million, and there are also lower prizes. So if there is a winner, let's say 5 million jackpot, the next day, it's also guaranteed 1 million and below. Ok, got it. Okay. ¿Cómo va a funcionar? El primer día de lanzamiento es $1 millón Tether. Si no se lo gana nadie, pues va subiendo 200, 300,000 cada día. Pero cuando, por ejemplo, el acumulado se lo lleva a alguien, que son $5 millones, al día siguiente volvemos a comenzar es con $1 millón Tether. Ok, ya, gotcha. Yeah. Okay. So this is the second application. Entonces, esa va a ser la segunda aplicación. Ok. And then borrowing lending platform is something that it will increase the total value locked to Ultron. Ahora, la segunda aplicación que veo que va a subir muchísimo es la plataforma Lending Borrowing. Lending Borrowing es yo presto activos digitales al protocolo y también puedo tomar activos prestados del protocolo, y creo que eso va a llevar nuestra capitalización en TVL dentro de la blockchain a un nivel mucho más alto. Borrowing lending platform, it's like having the bank on top of the blockchain. Ahora, este protocolo, prestar, pedir prestado, es como tener el banco mismo en la blockchain. I will show you one example on top of Ethereum. Les voy a mostrar uno de esos, un ejemplo en la red de Ethereum. The project is called Aave. El proyecto se llama Aave. 4.5 billion locked money inside of this application. Casi $4.6 billones únicamente dentro de ese protocolo, en esa aplicación, en esa cadena de bloques. So what you will be able also you to do. Lo que tú vas a poder también estar en capacidad de hacer es
you will deposit Bitcoins, Ethereums, and other cryptocurrencies. Poder depositarle al banco Bitcoin, Ether y otras monedas. And you will earn yearly interests. Y vas a ganar un interés anualizado. 2, 3, 4, 5% per year, yeah? 2, 3, 4, 5% al año. On the other side, people will be able to borrow this money. Ahora, del otro lado, la gente también va a poder estar en capacidad de prestar, de tomar prestado ese dinero. But they will pay 8, 9, 10% yearly interest. Pero ellos ya van a pagar es un interés del 7, 8, 9, 10% anual. You know, like on the bank. Como en el banco, tú lo sabes. Yeah. Now the profit stems to the platform. Ahora, la ganancia, lo que queda en esos porcentajes, queda en la plataforma. Once again, the third mechanism, buy the coins and burn them. Y de nuevo, otra vez, el mecanismo va a comprar esas monedas y las va a quemar. Yeah. And what is good about this project? Ahora, lo que es buenísimo del proyecto We are at the beginning. es que estamos al principio. And from the beginning until today, the project already made times 10. Y desde el principio al día de hoy, el proyecto ya hizo 10 veces. And please don't forget on Mavie impact, Ahora, no nos olvidemos de Mavie, because 15% of all the earnings go on the exchange, buy the coins, and log these coins as an NFT. porque las ventas de Mavie, el 51% van también a Mavie y lo que hacen es que no hay otro mecanismo que compra y quema las monedas, el 50% de lo que genera Mavie. Now, for the end, Ahora, para terminar, I would like only to show you intro when you do the first meetings. bueno, vamos a compartir una introducción cuando se hagan, digamos, las presentaciones. You need to start with this website, Les recomiendo comenzar con este sitio, CoinMarketCap. CoinMarketCap. Click on a 3 months. Démosle clic en 3 meses. Show them the one pager about the project. Compartan la página, que es una sola página del proyecto. I record 13-minute long one pager, all the facts about Ultron and ULX. Yo creo que en 10 minutos se hace la presentación de toda la página, todo lo que pusimos ahí, con toda la información importante. Very nice video, very nice video. Muy, muy más fácil de manejar, muy agradable. Do you have it? Yeah, absolutely, yeah. We will work I on have it. it. Okay. We will You're work working with this. Okay. Use this website, use this one pager. In 15 minutes, you close the deal. Simple. Y básicamente, pues, usen esta página y usen el PDF y se los digo que en 15 minutos se cierra el negocio. And once again, the first 3 countries that they achieve 1,000 signups, we will come and make an event in Latin America. Y de nuevo les recuerdo, los primeros 3 países que tengan más de 1000 registros en Mavie, vamos a ir allá, voy a ir allá y definitivamente vamos a hacer el evento. Now questions. Ahora, muchachos, preguntas. Ya nos dice él que ahora preguntas. There is a question here in the chat saying, like, basically the one that we have in Mavie's back office maybe is not currently updated with the current price. But I know it's kind of every week needs to be updated, right? The price is just going up and up. So regarding the numbers in your back office. Bueno, ahorita vamos a hablar de los números en la oficina virtual. There is happening a lot of upgrades, one on Mavie site and on Ultron site as well. Están haciendo muchísimas actualizaciones, no solo de la parte de Mavie, también de la parte de Ultron. We are having a daily signups between 2,000 and 3,000 people a day. Porque estamos obteniendo entre 2,000 y 3,000 personas en registros al día. And we have not even touched China market, not even touched. Y ni siquiera hemos llegado al mercado de China todavía. So, if the numbers in your back office are not correct. Ahora, si los números en tu oficina no son correctos, don't worry. No te preocupes. 99.9% of the problem is that the API doesn't send all the data to the back office. El 99% de los problemas es que la API no manda definitivamente la información en tiempo real a la oficina y por eso no se muestra de manera correcta y actualizada. All the NFTs are on the blockchain. Todas las NFTs están en el blockchain. All the rewards are on the blockchain. Todas las recompensas están en el blockchain. You don't need to worry for anything. No necesitas preocuparte por eso. Cool.
Great. Yeah, let's read some questions we have here in the chat. Please. Maybe this one. He's saying like, why we talk about decentralization maybe prohibits people from participating in other businesses. There are people who are in other businesses who want to participate in Mavie. How could we handle that? Though pretty much regarding the— What is the question? Why is Mavie somehow banning people for participating in other businesses if they're taking part in other businesses? Though is related with the agreement consent that people need to sink in at the beginning when they create their office in Mavie? Okay, first of all, Ultron doesn't need Mavie. Let's go like this. Veámoslo así. ¿Ultron necesita Mavie? It doesn't need it. Ah, bueno, que si Ultron necesita Mavie, no lo necesita. Ultron, it's a blockchain company. Ultron es una compañía blockchain. They could do a normal ICO. Ellos pueden hacer un lanzamiento como una ICO normal, una ICO. Collect the money. Recibir la moneda, recibir el dinero. Give the tokens out. Dar los tokens a la gente. And you run. Y listo, se acabó. But I believe that each and everyone realized that crypto is in big, big trouble. Y creo que todo el mundo se ha dado cuenta y es consciente de que el mundo cripto pues en este momento no está pasando por el mejor momento. How many of you on this call would invest in a new global blockchain? How many of you would be willing to invest in the new global blockchain if there will be a normal ICO? ¿Cuántos de ustedes estarían disponibles de invertir en un lanzamiento de una nueva blockchain? Hablemos de una nueva blockchain, pero si el lanzamiento fuera tipo ICO. Why would you? Why would you invest? ¿Por qué lo harías? ¿Qué te motivaría? There is 140 layer 1 blockchains. Hay alrededor de 149 blockchains. Why do we need 141? ¿Por qué necesitarías invertir en ellas? This would be the normal way. Ese sería el proceso normal. That's why in a bear market time, y por eso es que en un mercado bajista como el que estamos viendo ahora, el bajista, it is impossible to launch a new global blockchain. Es imposible lanzar una blockchain normal. Because people are not willing to invest. Porque la gente no está dispuesta a invertir. Because they don't know what will happen with Bitcoin tomorrow, 2 months or 3 months from now. Y la gente no tiene idea qué va a poder pasar con Bitcoin mañana, en 2 meses, en 3 meses, en el futuro. So Mavie is just one of the 5 business partners. Entonces Mavie es solo uno de los 5 socios que tiene Ultron. Mavie is just one of the way of the distribution of the NFTs. Es solo una de las maneras de la distribución de las NFTs. If Mavie doesn't work, si Mavie no funciona, no commission for the leaders. No hay comisión para los líderes. It's simple. Simple. But in Mavie, we have the best product to sell. That's why we are expanding so fast. Y en Mavie tenemos el mejor producto para vender y por eso estamos creciendo tan rápido. And Ultron, in these hard bear market times, will get millions and millions of users and billions of liquidity. Y con Ultron, pues en este momento bajista, con Mavie vamos a obtener millones y millones de usuarios y millones de posible liquidez. That's why it's a win-win situation for the both companies. Entonces, por eso es una situación ganar-ganar para ambas compañías. We have the best product to sell. Tenemos el mejor producto para vender. And they will get millions and millions of users. Y tendrán millones y millones de usuarios. Please show me 3 projects that they have a graph like this. Okay, muéstrenme ahorita, por ejemplo, 3 proyectos que tienen una gráfica como esta en este tiempo. In these times. En estos tiempos. We are the only one. No somos los únicos. Okay. Let's go with Valerio. Valerio has his raised hand. Valerio. Hello, sir. Okay, thank you very much, Kiko. I really appreciate it. I really appreciate that you. Thank you very much, Kiko. I really appreciate it. I really appreciate that you provide me with the opportunity to participate in the meeting. First of all, Domen, thank you very much. I really appreciate your time here. I am really delighted to be part of this huge project, and I know that it's going to be a successful one, not for 1 year, 2 years, 10 years, and maybe 20 years.
and I'm really, really glad to be part of it since the beginning. The question I have right now, I'm basically marketing in the US. So I would like to know whether in the future, Mavie will let American citizens to participate in the referral program, as they are not allowed to be part of it nowadays. Now, we have 3 markets that it's not allowed to work. Tenemos 3 mercados. Bueno, le voy a repetir la pregunta. Valerio la pregunta que acaba de hacer Valerio es la siguiente, que está muy contento, muy satisfecho con el proyecto y de comenzar con el proyecto desde el principio. Tiene una pregunta muy puntual. Él dice si Mavie va a dejar o dejará participar a personas nacidas en los Estados Unidos o cuáles son las condiciones para participar. Domen acaba de decir que hay 3 mercados que estamos restringidos y vamos a continuar con él. Okay. The first one is Slovenia. El primero es Eslovenia. The second one is UAE. El segundo son los Emiratos Árabes. And the third one is US. Y el tercero es Estados Unidos de América. Because you need to have license and certain conditions. Porque las personas allá deben cumplir con licencias y ciertas condiciones. And if you fall in the hands of the SEC in US, porque si tú caes en las manos de la Security Exchange Commission en los Estados Unidos, it's better to disappear from the planet Earth. Lo mejor que puede pasar es que desaparezcas del planeta, que no existas aquí porque... So, I want to be here for at least 20 years, then I have enough. Yeah, for sure. Entonces, la verdad, yo quiero seguir aquí por los próximos 20 años. Is that tough? Actually, yeah, it is. It is. No, it's a SEC. Come on, guys. This is. Let's leave it on the way. Buy the hubs, enjoy it, and works outside of the US, and it's very simple. Tratemos de manejarlo de esta manera, evitemos entonces los Estados Unidos y pues gocen de una vida aquí en la tierra libre por el momento. Yeah, let's leave it the way that it is, and that's it. Yeah, for sure. Good question, Valerie. Very good. Okay, thank you very much. I really appreciate it, and I will focus on Mexico, though. Much better for sure. Much better. Gotcha. We have another question here in the chat. Tiamen is asking us, when do you think we will have the jackpot live, the Lottery live? 2 to 3 months. 2 to 3 months. Tiamen, en alrededor de 2 o 3 meses tendremos el jackpot. It means basically at the end of the year, right? Yeah. At the beginning of the year, we will get borrowing lending platform. This I already know, and Lotto Day for sure. Now they need to do some upgrades on the chains and everything, and that's it. Puedo decir ya con mucha certeza de que para el primer cuarto del año entrante tenemos lending borrowing, para el final del año tenemos la lotería, porque ahorita están haciendo ciertos ajustes a muchas cosas que están pasando en la blockchain. Yeah, correct. Any other question, guys? It's been pretty much 1 hour, though it's been like such an amazing call. The amount of information you gave us today, the details, the specifications, the tokenomics, for those who are still hesitating in the project, though you have it, Domen is there. And I want to add from my side about the metaverse, because we didn't really talk about it. Oh, I have one thing to show. I have also thing to show you regarding the metaverse. Vitaly, I don't even know if you have this, but if I may share this, and then you can continue. Is this possible? Okay. Bueno, van a compartir, ya Vitaly nos va a compartir también acerca del metaverso, una parte que él tiene bien importante, unos detalles, pero Domen dice, yo voy a compartir una cosita interesantísima antes de que lo hagas y creo que con eso Domen va a cerrar la participación. Muchachos. This is one of the video how the metaverse is gonna look like. Vitaly, do you have this? I was seeing some of this demo here in Dubai. Yeah, uno de los videos, este es uno not exactly this, but este es uno de los videos de cómo va a lucir el metaverso. Yeah, there are gonna be 3 stadiums. Van a haber 3 estadios. Training center, shopping malls, everything like a small city. Como una pequeña ciudad, sitios de entrenamiento,
centros comerciales. By the end of the year or at the beginning of the next year, everything is gonna be launched. Para el final del año o el principio del año entrante, pues todo se estará lanzando. And me and Lennart are traveling to Scandinavia and UK together. Va a viajar con Lennart a Escandinavia y a, se me fue el otro lugar, juntos. And I will try to steal some kind of video from him as well, okay? And I can send it to you. Va a tratar de llevarse uno otro que otro video de él y lo va a compartir con Vital y bueno, lo más posible que lo tengamos después. Wow, looks amazing. Yeah, it looks nice. Very nice, very nice. It looks beautiful. Domen, Yeah, thank you so much for your time today, for your participation. Definitely was such a great call. Muchachos, démosle las gracias a Domen por participar con hoy en esta llamada. It's been pretty much 1 hour. No, your schedule is... Let's talk some more about Metaverse. Couple more minutes. It deserves it. We are going to have in the Metaverse only 6,000 parcels of land. Muchachos, vamos a tener en el metaverso solo 6,000 lotes, 6,000 parcelas de tierra. And people, in order to earn money from the metaverse, they need to either own the land or they need to borrow the land from somebody that has the land. Bueno, ahora, si nosotros queremos usufructuar, tomar ganancias del metaverso, debemos obtener la tierra, la parcela o rentarla de alguien que la tiene. The owner of the land can lend it to 300 people at the same time. El propietario de la parcela se la puede rentar a 300 personas al mismo tiempo. So that will be the maximum capacity of simultaneous players, 1.8 million. Si hacemos la multiplicación 300 por 6,000, tendremos la capacidad máxima de 1.8 millones de usuarios al mismo tiempo en el metaverso. When you connect yourself to the metaverse, it will load in just under 8 seconds. Cuando nos conectemos con el metaverso, ¿sí? La velocidad de carga del metaverso va a ser menor a 8 segundos. Wow. You're going to have 11 football players connected to you that you can train, that you can play in leagues, and you can bet on them and make them stronger players. Ahora, cada uno tiene acceso directamente a 11 jugadores, ¿sí? ¿Ok? Y puedes básicamente entrenarlos, apostar con ellos o comercializarlos o jugar con ellos en el metaverso. You can sell those NFTs players for profit. Puedes vender igualmente esas 11 NFTs de jugadores por ganancia. You can upgrade them. También los puedes hacer subir de nivel. And when you upgrade or sell your NFTs, the ULX coins back in this NFT is going to be burned. Y también cuando las puedas subir de nivel o las puedas vender, las monedas, parte de las monedas que llevan esas NFTs, esas ULX, se van a quemar. So that will create another mechanism to constantly reducing the supply of ULX coins. Entonces eso crea de nuevo otro mecanismo de reducir constantemente el abastecimiento del supply global de la moneda ULX. Everything in the metaverse to do, whether to buy something or go somewhere, any operation will require ULX coins. Cada compra, cada actividad que tú hagas en el metaverso, comprar algo o simplemente dar un paseo, tomar un bus, coger el acelerador, el carro, etcétera, necesita tener monedas ULX. ULX es la moneda del metaverso. That will create a massive transaction volume because of the metaverse. Eso va a crear un volumen transaccional enorme por el propio metaverso como tal. There are several other metaverses developed by 𝗵𝗿 that is going to be cooperated and synergized to bring more users from those metaverse to the Ultron metaverse. Hay otros metaversos ya desarrollados también específicamente por 𝗵𝗿 y lo importante aquí también notar es que van a estar interconectados. Va a haber un movimiento de usuarios que ya existen en esos metaversos y van a poder venir al metaverso de Ultron y va a haber una sinergia y mayor creación de usuarios. Everyone that have a stake in Hub NFT has a voucher to be able to get this parcel of land either for free or cheaper. Todas las personas que tienen su NFT, su Hub NFT, su negocio, su centro de negocio, o tienen
el acceso a un voucher, ¿sí? O un porcentaje del descuento del voucher para adquirir o su parcela gratuita, ¿sí? O prácticamente una porción gratuita de esa parcela. The value of the parcel of land is expected to grow at a minimum 5 to 10 times. El valor mínimo de la parcela se espera que crezca como mínimo de 5 a 10 veces su valor inicial. But it can also grow by 50 or 70 times. Pero también podría pasar las 50 o 70 veces su valor. Because by owning the land, you can continuously make money by borrowing it to 300 people. Porque simplemente el hecho de poseer la tierra misma, que te permite de cierta manera prestársela, rentársela hasta 300 personas, te va a permitir tener un ingreso pasivo. The launch will be in January 2023. El lanzamiento va a ser en enero del 2023. We have the last 1 month to be able to get some vouchers for this land in the next 30 days. Porque tenemos todavía los últimos cupos de cierta manera para poder obtener vouchers que dan esos descuentos por los próximos 30 días prácticamente. After that, no more vouchers will be given. Después de esa fecha, no más descuentos a través de los vouchers. We have an advantage to be able to get those pieces of land before the other crypto market. Ahora, nosotros aquí como comunidad tenemos la ventaja de poder participar y llegar a obtener esos pedazos de tierra o esas tierras o esas parcelas mucho antes de que esté abierto al todo el criptomercado. So the metaverse is going to attract millions of users into the ecosystem and the platform, thus creating a very positive effect on the price. Obviamente el metaverso va a traer y la plataforma muchísimos millones de usuarios, lo cual inherentemente va a generar muchísima atención y muchísimo movimiento y un efecto positivo en el precio. Now let's appreciate that we are inside the project before the metaverse is live. Absolutely. Entonces apreciemos de que estamos en el proyecto mucho antes de que el metaverso haya comenzado y comience. Yeah, you completely. Let's go. Eso, congratulations, great. Such a great news we have today from the metaverse. Nice to hear that. Muchachos, qué buenas noticias tenemos del metaverso. I'm going to ask them if they have maybe any other questions related with the metaverse, okay? Muchachos, si tienen alguna pregunta también para esta parte acerca del metaverso, adelante. Pues él dice que bien, que ya sigue la traducción. Preguntas sobre el metaverso, muchachos, que nos comparte Vitaly de su entrevista ayer con Lana. O alguien que quiera comentar algo. Juan, maybe you have some words to say to finalize, to wrap it up. See that? Though they are a little bit shy at this time. ¿Alguna otra pregunta? Tito, Leo, Yamal. Bueno, muchachos, guys, we cannot start